A todos ustedes les agradecemos su presencia en este momento de hacer un recuento de la vida de Demetrio Hernández, el gran pastor. Es muchas las razones por las que tenemos que hacerlo, aparte porque pues nuestro director, nuestro amigo, mi querido amigo, siempre mi socio, el pastor también de tanto tiempo y compañero en campañas, el pastor Domingo Hernández. Queremos hacerles algo para ustedes, para dejar algo en su memoria y algo que también produzca en nuestras propias vidas, en nuestros corazones, al momento de recordarlo. Pastor, gracias por aceptar este momento y también te aseguro que va a ser una gran bendición para la familia. Sí, aunque estamos a distancia, pero la tecnología nos hace llegar al lugar donde están reunidos ustedes. Yo quisiera comenzar diciendo lo primero, sí, que es lo primero. Exactamente. Cuando Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque cuando Jesús le menciona que Lázaro iba a resucitar, ella dijo, sí, allá al final. Dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. Sí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y decía hace poco el pastor Bullón que no se muere, sino se duerme. Y me gustó mucho esa expresión, porque sí, realmente pensar sin ser parte de la iglesia de Jesucristo, el morir sin tener esa fe, es morir en un vacío, en una remembranza sin tener un futuro. Pero como hijos de Dios, al recordar lo que está escrito en la palabra, en lo que el mismo Señor dijo, que es lo primero por encima de todo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso vamos a comenzar con este pensamiento, a decir lo que me vas a ir preguntando, probablemente de algunos aspectos de la vida de Demetrio y cómo entre ambos, él y yo, participamos de algunas experiencias desde la niñez. Así es, pastor. Qué bueno que tienes ese buen ánimo y sobre todo la fe, pero estás compartiendo algo que Demetrio también lo tenía, ¿verdad? Así es que no estamos diciendo algo más allá de lo que puede causar nuestra tristeza, ¿no? El momento de enfrentarnos con esto, sino que el tener esa seguridad, y tú la tienes, pero él también la tenía, ¿verdad? Así es que, por favor, Domingo, ¿por qué no empiezas haciendo una semblanza de la vida de Demetrio? Bueno, primeramente no olvido la experiencia que tuvimos desde niño, y lo voy a hacer lo más breve posible porque esto no puede prolongarse mucho. Pero cuando éramos niños no teníamos básicamente una experiencia activa en ninguna iglesia. Aunque mi madre tenía un altar donde tenía todas las imágenes que ella adoraba. Pero al frente de mi casa vino una catequista y llamó a los niños del barrio, y de mi casa los que fuimos Demetrio y yo. Así que después de recibir catecismo hicimos la comunión juntos. Años después, cuando éramos ya más adultos, alguien nos invitó y fuimos a la iglesia evangélica. Allí en la iglesia evangélica el pastor nos trató como hijos y tuvimos una experiencia, porque ahí comenzamos a estudiar la Biblia por primera vez, pero sin una guía, no teníamos guía, era leerla. Y llegó alguien muy querido, que no es tiempo para mencionar su historia, pero nos llegó a la iglesia, donde el pastor Miguel Vázquez, muy conocido en toda la isla de Cuba, los pastores Vázquez, era el pastor de esa iglesia en la ciudad de Marianao, la iglesia adventista del séptimo día, y allí nos dieron doctrina, y habíamos estudiado profecías por cursos de la Voz de la Esperanza, y el 26 de marzo de 1960, junto con otros 24 miembros más que se unieron, fuimos bautizados, Demetrio y yo, en el bautisterio juntos los dos. No nos pusieron después, juntos los dos, y fuimos parte ya de la iglesia por muchos años. Posteriormente, yo salí de la isla, vine a Estados Unidos
colporté varios años, fui a estudiar teología. Cuando estaba estudiando teología, ya Demetrio estaba pastoreando en Cuba. Y después, cuando yo salí al pastoreo en Estados Unidos, él llegó en el año 80 con su familia a Miami. Yo fui a recibirlo, yo me recuerdo. Ahí estaba Telemundo tirando películas de lo que sucedió. Y entonces Demetrio me invitó muchas veces, donde él estaba ya como pastor en Puerto Rico o si no en Florida. Y así participamos juntos de apoyar a la iglesia con los mensajes que llevábamos para participar. Yo estoy muy feliz y contento recordando la historia de Demetrio. Así es. Domingo, y regresando un poquito, a ver, descríbenos el lugar que ocupa en la familia, ¿verdad? Los hermanos que fueron y en qué posición está Demetrio. Sí, bueno, Dios me dio el privilegio de ser el primogénito después que nació una hermanita, básicamente un año antes que yo naciera, el mismo día, y falleció a los pocos meses, y 6 meses después nací yo, y tomé el lugar del mayor. Después nació Juanito y después Demetrio. Después nació Pascual, después nació Omelia y después Orlando. Y bueno, pues Demetrio ha sido entre el grupo, cuando yo salí en el año 60, en el mes de junio, en marzo nos bautizamos. Y Demetrio quedó en la casa y él fue el que evangelizó la familia. Porque no me dio tiempo a mí de dar el mensaje. Y él los evangelizó. Y ahí está Pascual oyendo y mirando, que me contó el otro día que Demetrio llegó de Pinal del Río, estaba colportando y le estaba hablando a Demetrio del Evangelio, y Pascual estaba con un tabaco así echándole humo en la cara. Una cosa interesante, me dijo, y mi hermano dice, Demetrio me salvó porque me habló del Evangelio y yo recibí el Evangelio. Amén. Ahora, él entonces sale de Cuba. Tú habías salido el 60 de Cuba, pero posteriormente a los tiempos, duraron un tiempo sin 20 verse. años. 20 años. 20 años. Entonces, él sale de Cuba y luego descríbenos, ahora sí, ubícalo geográficamente, ¿verdad? ¿A dónde estuvo? ¿En qué lugares estuvo? Bueno, él cuando llegó a Florida, lo llamaron para ser pastor en Puerto Rico. Y estuvo varios años en grandes iglesias, especialmente la número 1 en tamaño y en capacidad y en cantidad de membresía, que fue la iglesia, o es la iglesia de Río Piedra. Y tuvo 2 iglesias más. Yo prediqué en las 3 iglesias: Las Mojas, Río Piedra y Villa Palmera. Yo me recuerdo como si fuera ahora. Porque Pascual también estuvo y edificó como 15 iglesias allá en Puerto Rico. Y los 2 me invitaban a predicar. Y después lo llamaron a trabajar a Estados Unidos, y aquí ya pues terminó su obra hace casi año y medio que se jubiló. Después de casi 55 años de trabajo. Tremendo. 40 años estuvo trabajando, creo, aquí en la obra de Estados Unidos. Sí, imagínate, esto me duplicó lo que yo hice. Sí, Demetrio era muy querido en el sentido de que era un pastorazo, era un paternalista. Él trataba con mucho cariño a cualquier hora que lo llamaran. Me contaba a veces de miembros que ya fallecieron, ancianos de iglesia, que a la hora que llamaban a Demetrio, él se iba corriendo para allá a ayudar. Edificó iglesias y se mantuvo haciendo, después y antes de jubilarse, un trabajo misionero fuera del país, a lugares donde, junto con el pastor Fidel Falcón, que probablemente está ahí con ustedes ahora, hacer obras, edificar iglesias, escuelas, techos derrumbados en diferentes partes de Centroamérica y Sudamérica. Sí, también tenía notado de que nos ubicaras el trabajo que él hizo más allá de los muros, ¿verdad? Que él creo que estuvo ayudando a varios países en varios lugares. Quisiera describirnos rápidamente en qué partes apoyó. Bueno, lo que él me contaba y me contó cuando iba a Sudamérica a hacer trabajos como edificar tal vez una escuela, y además no solamente a la obra, sino a la comunidad también. Ellos hacían obra en la comunidad, que no eran de la iglesia, y así lo hizo en diferentes lugares. En la misma Cuba, ¿cuántas veces fue cuando había un ciclón o había un desastre o había una necesidad, como la iglesia de Cienfuegos, que creo que se derrumbó el techo y él fue allá
y creo que después que lo arreglaron, él volvió hace poco para celebrar la reapertura de la iglesia. Así era Demetrio. Demetrio era, donde quiera que tú tiraras, incansable, campañas y bautismos y la iglesia adelante, y no lo paraba nadie. Yo recuerdo que una vez yo fui a una de sus iglesias, yo estaba jubilado ya, y prediqué un sábado, y después tuvo una junta de iglesia, y eso era, Demetrio habla que te habla. Ese muchacho no paraba, tenía un chorro de voz, como dicen los mexicanos. Ahora, me has mencionado un detalle muy interesante, porque me lo describiste de una manera muy vívida. ¿Te acuerdas de alguna iglesia en particular que haya sido una obra muy especial de lo que él hizo? Bueno, en la iglesia de Hialeah, fue una iglesia que en los años 70 que llegamos a Comportar de Los Ángeles a Florida, el pastor Heradio Alonso comenzó con un grupito en un high school, en un aula, y después rentó la iglesia esa, que estaba en una esquina ahí de la calle Primera, la avenida Primera y la 15 de Hialeah, del este, y entonces pues se compró esa iglesia. Después vino el pastor Romero y edificó una iglesia grande. Cuando a Demetrio lo pasaron para esa iglesia, creo que fue Katrina, el ciclón que le levantó un poco el techo, y eso había que demolerlo. Y Demetrio le echó, hizo tremendo edificio, eso parece una catedral ahí. No, eso fue. Y yo recuerdo que un día yo fui de vacaciones y estaba nada más que rompiendo la tierra, ahí estaban y haciendo esto y lo otro, y él conseguía los materiales, buscaba precio. Yo no sé de dónde venía este muchacho esa energía, compadre. Sí, oye, Domingo, ¿te suena la iglesia de Homestead, en Florida? La iglesia de Homestead. Bueno, no, la iglesia de Homestead es una iglesia que está dirigiendo ahora el pastor René. René, cuando llegó de Cuba, yo recuerdo que Demetrio lo ayudó para como encauzarlo en la obra. Yo recuerdo de eso. Y ahora René es el que está de pastor. Él hizo un conmemorativo de tu hermano, ¿verdad? Estuve al tanto, ¿verdad? Y me da mucho gusto que se le recuerde con cariño, pues, tanto tiempo que él estuvo. Él estuvo mucho tiempo en la Florida, ¿verdad? En esa área de la Florida, ¿verdad? Sí, bueno, él estuvo en la Florida, bueno, yo no recuerdo exactamente qué año fue, pero cuando él vino para el área, ¿no? Estuvo primero en un lugar que se llama Avon Park, que está como a una hora del área de Orlando, Florida, como a una hora, y después de ahí lo llamaron a Northwest de Miami, después en la iglesia de Ebenezer, después salió la iglesia de Hialeah donde lo edificó, y después lo llamaron a Hollywood, una iglesia que un hermano de Venezuela compró, y eso era un palacio, tenía escuelas adentro, entonces estuvo de pastor ahí. Y le dieron a David y a otro más, tenía 3 iglesias. Era incansable. No, yo no sé, yo te digo que por eso es que dice, bienaventurados los que de aquí adelante mueren en el Señor, sus obras siguen con ellos. Porque todo esto que él hizo, ¿cuándo se van a olvidar? No se van a olvidar. Mira, fíjate qué lindo. Tengo 2 sobrinos que son pastores y mi hijo también que es pastor. Y ellos sí dicen que ese es un ejemplo que ellos nunca van a olvidar. Así es. Porque es un ejemplo de trabajo, de abnegación, de servicio, de fidelidad a la obra. Muy querido por todos. Yo tengo pastores aquí en California que supieron y me están mandando, me llaman por teléfono, porque toda la división se ha dado cuenta en todos lados. Sí, yo también he recibido llamadas, porque como saben que tenemos mucho en común y hacemos mucho trabajo juntos de muchos años, y me han estado llamando a decirme lo mismo, algunos que no te han encontrado, hasta te he mandado los recados, ¿verdad? Están habiendo muchos mensajes de personas que a veces ni nos imaginamos, personas tan ocupadas como el pastor Sarabia, ¿verdad? Que puso su llamada a su momento, ¿verdad? Tomó su tiempo, ¿verdad? Ahora que es presidente de un campo tan grande. Y yo pienso, ¿verdad? Que me imagino que es un agradecimiento, ¿verdad? Que se acuerden, porque verdad que nos sirve mucho, nos da el por qué estamos aquí. Es decir, nos da tristeza, es natural, eso es humano, es lo que parte nos queda de esta carne, pero por otro lado nos consuela, ¿verdad? Yo siento que ese es el sentido de la fe. Al poder ver lo que Dios es, entonces hacer lo que Dios hace. Y una de las cosas que Dios hace
que aunque es muy difícil para muchos de aceptar, es que nos sonríe y nos abraza a través de otros, ¿verdad? A través de esas otras personas. Y por eso yo quiero que tú en este momento te dirijas y de veras les hagas ver con tus palabras que tú estás abrazando a esta familia, que tú la amas, porque yo nunca dejo de acordarme desde 1990, todos tus viajes a la Florida, cómo ibas con el gozo, cómo me enseñabas fotografías y cómo te gozabas en todo lo que hacían en familia, año tras año, vez tras vez. Yo quisiera que con todo el gozo puesto delante de ti y con el recurso reducto que te dé ese don de la fe, le dijeras unas palabras finales a tu familia, a mí también, a mi familia. Sí, bueno, la palabra que dijo Juan en Apocalipsis, al final dijo, ven Señor Jesús. Pero no solamente nosotros, sino que el Espíritu Santo también dijo, ven Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dijo, el Señor se acerca. Y también dijo, escribiéndolo a los hebreos, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el propio Jesucristo dijo, cuando tú veas todas estas señales, levanta tu cabeza porque la redención de tu alma está cerca. Y nosotros aquí, el tiempo que esperamos probablemente parezca que es mucho, porque tal vez si el Señor no viene en 10 años es mucho, pero el Señor puede venir en este momento. De todas maneras, el apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Así que él cerró los ojos y cuando él los abra, ya ahí estamos ya subiendo. Sí. Por lo tanto, ya sabemos cómo fue la historia de nuestra hermana, cómo se fue nuestra madre, nuestro hermano Juanito, cómo se fue nuestro padre, ¿verdad? Y todos están ahí en el descanso, como también la sobrina Elizabeth, que también es un angelito de Dios. Hay una tía también que tú querías mucho, ¿verdad? Sí, no, esa sobrina como las dos sobrinas mías, todas mis sobrinas. Pero es que también Elizabeth es especial en su forma de ser y todo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. La esperanza que tenemos no la tienen los que no creen. Y Pablo dice, no te entristezcas, como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza se entristecen y lloran, pero no tienen esperanza. Así es. Pero nosotros tenemos esperanza. Y nos da tristeza y lloramos y nos sentimos, y a medida que pasa el tiempo ya va bajando la presión de la angustia. Y entonces estas palabras y lo que acabamos de decir, que el pastor Roger, nuestro sobrino, se ha encargado de dirigir todo esto tan bonito, y ahí le vamos a enviar lo que estábamos acabando de filmar para que lo pongan y ustedes puedan verlo como le están mirando. Y termino diciendo, las familias de la tierra serán reunidas, dice la profecía. Y eso va a ser como debemos decir y hemos dicho siempre a través de los siglos. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y cuando vengamos a ver, no vamos a decir muy pronto porque ya nos vamos. Así es, Domingo. Gloria a Dios. Me da mucho gusto y quisiera dejarle un mensaje también a la familia, a todos los que nos estén escuchando, a los amigos de la familia. Hay algo que me enterneció mi corazón y fue una experiencia para mí. Cristo tuvo que morir. La buena tierra tuvo que ser labrada con su cuerpo para que diera fruto. Y dio frutos. Así, tan misterioso como la levadura que es puesta y no se ve, o como la semilla de mostaza y leuda y forma un gran árbol. Así también podríamos decir, ¿verdad?, que el ministerio de Demetrio no estuvo en vano. Ahora va a ser sembrado. Va a pasar a la tierra. Como vamos a pasar la mayoría, nosotros no sabemos cuánto, pero nos da un gusto saber que eso está produciendo frutos. Y va a seguir produciendo frutos a través de ese recurso tan hermoso que nos da la fe. Yo quisiera que antes que Domingo orara, yo quisiera tener una breve oración, Domingo, ¿me permites? Seguro. Nuestro Dios y nuestro amado, yo quiero coger aquí de tu palabra, en Efesios capítulo 1. Y hoy voy Señor, a recordarte. Quiero recordarte este día, por ellos que nos están viendo, y por Demetrio. Quiero recordártelo a él. Quiero recordarte a la familia. Y quiero decirle que alabado sea el Dios y Padre nuestro, de ti, Señor Jesús, que tú que nos bendejiste en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, y que nos escogiste antes de la creación del mundo, tú lo hiciste y te lo damos para que, así como Demetrio,
seamos santos y sin mancha delante de ti, para que en amor tú nos predestinaste para ser adoptados como hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el propósito de tu voluntad, para la alabanza de su gloria, de tu gracia que nos concediste en el amado en Cristo. Ahora, Señor, junto con Demetrio, tenemos redención mediante su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, y esto es conforme a la riqueza de tu gracia, y que tú, Señor, nos das en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y ahora, Señor, nos has hecho conocer el misterio de tu voluntad, conforme a buen propósito que de antemano tú estableciste en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, en reunir contigo todas las cosas, tanto las del cielo como en la tierra. Yo alabo tu nombre, alabo y te doy gracias por el ministerio de Demetrio, por la familia, el nombre también de la familia, el nombre de mi querido socio, amigo, hermano, Domingo. Gracias, mi Dios, gracias porque tú eres un Dios de amor y de gracia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, y te doy gracias por la consolación del Espíritu. Amén. Y te doy gracias por la familia linda. Te doy gracias en especial, recordando a mi hermano Demetrio, por haber tenido parte en la familia y él como uno de los elegidos para servirte en el ministerio de un real sacerdocio. Bendice a todo el mundo en este momento que está mirando y oyendo, y que salgan de la reunión tranquilos, confiados, que muy pronto vamos a reunirnos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos.